mediante formulario. Esto lo que refiere es que no todo formulario es un contrato. Sin embargo, el contrato por formulario que lo que nos refiere es que hay un denominado, entre comillas, machote, diríamos en lenguaje coloquial guatemalteco, pero se refiere a que hay un bosquejo. En ese bosquejo existe la posibilidad de que nosotros podamos negociar, modificar, plasmar ciertas condiciones de acuerdo al contrato que vamos a realizar. Esto significa que no es estandarizado y fijo en cuanto a las condiciones, sino que hay un margen de, de poder modificar las condiciones que han sido plasmadas en el contrato. Por ejemplo, en un contrato yo puedo elegir cuánto quiero pagar mensualmente, eh, cuánto del término puede ser también. Y así es como un contrato formulario, ¿no? Te dan ciertas opciones para hacerlo. Hoy vamos a ir viendo el contrato de póliza. Este se refiere a que son los contratos mercantiles que constan en, en un documento que hace las veces de contrato. Referimos póliza porque así lo denomina la doctrina, pero puede ser una póliza, una factura, una orden de compra, un pedido o cualquier otra clase de documento de carácter mercantil suscrito entre las partes. ¿Esto qué significa? Que muchas veces ustedes se habrán dado cuenta que ustedes van a comprar a McDonald's y pues les dan una factura. Si ustedes compran algo, gasolina, por ejemplo, también puede ser que les den que les den algún tipo de factura. Hay otros lugares en los que, por ejemplo, ustedes van a una mueblería y les entregan una orden de compra. Quizás funciona como un recibo en algunas ocasiones. Les estoy dando ejemplos de quizás de compraventas que se realizan de forma eh, natural o comúnmente. Eh, Puede ser que en algún momento, por ejemplo, también en un seguro, pues nos dan una póliza que también va incluida, que no es la póliza de seguro como tal, pero es una constancia bajo qué condiciones está plasmada el servicio que nos van a brindar o las coberturas que nos van a brindar. Entonces estamos bajo este tipo de contratación que es mediante forma. Características, se puede pedir una rectificación por escrito. Para que sea válida la solicitud de rectificación debe hacerse dentro de los 15 días posteriores a la recepción del bien o el servicio. Opera el silencio a favor del solicitante de la rectificación y se debe insertar en los contratos los primeros dos párrafos del artículo 673. De ahí que, solo denme un segundo, por favor. Denme un segundo.
Mil disculpas, perdón. Un tema laboral de última hora, pero ya, estamos listos. Entonces, este tipo de contrato mediante pólizas, pues lo que intenta es dejar constancia de la contratación que se realizó. Formas de interpretación se interpretan en caso de duda en sentido al menos favorable para quien preparó el formulario. Cualquier renuncia de derechos tiene validez si en la redacción del documento aparecen caracteres y las cláusulas adicionales prevalecen sobre las generales. Eso es un poco eh, relacionado con el contrato formulario. Importante que este tipo de póliza se refiere a la agilidad que se dan en los casos de la contratación mercantil. Eh, Walter, más su micrófono, por favor. Perdón, no sé si Walter querías participar. Ok. Entonces, pues este tipo de formulario, como recordemos que estamos viendo los contratos mediante forma, pues permiten tener esa agilidad en los tratos mercantiles. Por otro lado, tenemos los contratos de adhesión, los contratos mercantiles preredactados por medio de los cuales quien las elabora establece condiciones unilaterales que rigen la prestación del servicio contenido en el contrato. Esto quiere decir que ustedes van a ir a esa empresa, a esa institución que presta un servicio, ustedes van a decir, yo quiero que usted me preste un servicio y le van a decir, yo se lo presto bajo estas condiciones, bajo este precio, bajo estas características. ¿Lo quiere? ¿Sí o no? No hay margen, digamos, de tanta negociación como si lo hay en los contratos formularios. Y aquí está la diferencia, porque solo una de las partes condicionó toda la contratación mercantil. Características, las cláusulas no pueden discutirse o ser sometidas a modificación, deben constar en idioma español, el tamaño de la letra y los caracteres deben de ser claramente visibles. Para su validez deben estar aprobados y registrados por la DIACO. De todos los documentos, contratos, anexos u otros documentos, se debe entregar una copia al consumidor o usuario. Debe forzosamente contener cláusula que estipule el derecho de retracto. Y lo importante es esa condición. En el contrato formulario nosotros tenemos eh, cierto margen de poder negociar las condiciones en las que vamos a adquirir el bien o el servicio. En el contrato de póliza solo nos hacen constar que el negocio se llevó a cabo o se va a llevar a cabo y yo ya voy a tener mi constancia. Y por último, tenemos el contrato de adhesión, donde no hay ninguna oportunidad de poder negociar ninguna condición, sino que sencillamente yo acepto o no lo que se me está ofreciendo. Ahora les voy a presentar un caso para que ustedes me ayuden a determinar a qué tipo de contrato es. Les voy a dar aquí, se los voy a pegar en mensajes solo para que lo lean, pero también lo voy a leer. Maxi Repuestos Sociedad Anónima es una empresa mayorista guatemalteca que vende repuestos automotrices a talleres mecánicos. Opera a través de una plataforma digital donde los clientes deben aceptar los términos y condiciones antes de realizar pedidos. Los términos están en un formulario preestablecido que no se negocia individualmente. Taller Mototec, un pequeño taller en Quetzaltenango, compra 45,000 quetzales en repuestos a través del sitio web de Maxi Repuestos. Los productos llegan con 3 días de retraso y algunos están defectos. Cuando
Mototec reclama la devolución. Maxi Repuestos responde que según sus términos y condiciones, los productos no tienen garantía una vez entregados y que el cliente renunció a cualquier reclamo posterior. Mototec demanda por incumplimiento de contrato y solicita la devolución del dinero y compensación por daños. Ahorita les pego esto para que todos lo puedan leer. Ahí les mandé lo que les acabo de leer. Esto genera, o me ayuda para poder hacer 5 preguntas. Primero, ¿ustedes qué creen? ¿Se celebró el contrato válido entre las partes? ¿Sí o no? Me pueden escribir o me lo pueden decir verbalmente. Silic, sí, sí hay contrato en este caso. Muy bien, gracias. Si fue válido, ambas partes pues estuvieron de acuerdo y además, en términos generales, se perfeccionó el contrato porque era la entrega de cierta mercancía a cambio de un pago determinado, lo cual sucedió. Ahora, la siguiente pregunta. El cuestionario estándar que estaba en la página forma parte del contrato, ¿sí o no? Sí, licenciado. ¿Por qué forma parte del contrato? Jafet. Yo diría que Silic porque, o sea, por este medio es en el cual eh, los sujetos se ponen de acuerdo en las mercancías que se van a adquirir. Ujú, ujú. ¿Y en donde le dio acepto a todos los términos y condiciones? ¿O es parte del contrato entonces? ¿Sí? Sí, son cláusulas. Ok, muy bien. Ahora les pregunto, ¿qué, qué consideran? ¿Puede considerarse abusiva la cláusula de no responsabilidad por productos defectuosos? Sí, sí es abusiva, ya que no van a hacer cargo de que algo salga mal en la mercancía, ¿verdad? Y sería una pérdida para el comerciante. ¿Y por qué por qué consideras que es una cláusula abusiva? O sea, digamos que se hizo la contratación. ¿Por qué consideras que es una cláusula abusiva? Juan Carlos. Porque, como todo bien sabemos, pues son productos en los cuales si yo a mi proveedor le estoy dando la confianza de comprarle X producto, y si viene defectuoso, ¿por qué va a venir sobre mi responsabilidad si cuando él me lo está vendiendo en teoría bien? Entonces considero yo, bueno, mi forma de pensar sería de que el proveedor tendría que hacerse cargo de la mercancía dañada o defectuosa o no dada, pues, porque muchas veces hay mercadería que viene incompleta, ¿verdad? Entonces podría haber tendría que estar también como que en el contrato esa parte de que ellos es responsabilidad mutua, ¿no? Pero sí está obligado siento yo pues que debería estar obligado ahí sí que el vendedor a hacerse responsable de eso. Ok, ok, Jafet. Yo diría que sí. Habría que analizar, ¿verdad?, cómo están redactadas también, si cumplen los requisitos que vimos del Código de Comercio, que tienen que estar, digamos, resaltadas o tienen que ser visibles cuando se renuncia a derechos. Ujú. Y si no, también, o sea, para mí es abusivo porque también están los derechos del consumidor, porque tenemos ley de protección al consumidor, que también habla del derecho cuando uno compra, de recibir la calidad del producto ofrecido. Y si hay problemas, también tengo derecho, por ejemplo, yo a recibir una devolución, un cambio o hasta una bonificación porque no se me está dando el producto en las condiciones acordadas.
Muy bien. Interesante porque también tengo aquí por escrito, pero el problema que antes de firmar, él lee y firma. Pienso que no es abusiva porque él aceptó. Desde un inicio el comprador no debe aceptar los términos de no reclamo, pero al haber firmado así, el proveedor no está obligado. En conclusión, los repuestos entregados sí califican como productos defectuosos, lo que constituye un incumplimiento de contrato. Y están interesantes, y la pregunta obviamente se centra en la cláusula abusiva. Y normalmente, porque no es que sea absoluta, pero los contratos de adhesión son los que podrían tener las cláusulas abusivas. ¿Qué es una cláusula abusiva? Esa cláusula abusiva se refiere a que eh, esa cláusula genera desproporcionadamente, un desequilibrio no justificado de los derechos y de las obligaciones, digamos. Cuando nosotros estamos ante un contrato, lo que sucede es que nos encontramos en igual de condiciones. Cuando estamos en un contrato normal, digamos. Nos encontramos en igual de condiciones porque yo puedo decidir, vamos a poner el caso de una telefonía, yo puedo decidir que quiero el plan de 100, 200, 300, 400 y 500. El de 100 me va a dar tanto, el de 200 me va a dar más, el de 300 me va a dar más de lo que me da el contrato anterior, el de 400 y así. Yo vengo y puedo decidir si puedo elegir el de 100 bajo ciertas condiciones, el de 200 bajo ciertas condiciones, el de 300. Pero yo pude decidir qué tipo de condiciones quería en mi contrato. Claro está que ya está precondicionado, digamos, qué me van a ofrecer con el de 100. Y no puedo decir yo, mire, yo en el de 100 prefiero que solo llamadas ilimitadas, no quiero mensajes, pero quiero, en lugar de los mensajes, ¿será que no me puede dar 10 gigas más de internet? No se puede, porque ya está precondicionado el contrato amarrado al precio. Cosa que sí pasa muchas veces en otros lados, cuando nosotros, por ejemplo, podemos hacer una compra más informal y ahí sí hay un poco más de margen de que nosotros podamos tomar la iniciativa para que las condiciones puedan variar. Pero digamos, en un contrato formulario, pues ya está. Sin embargo, ahí hay una igualdad entre los derechos y las obligaciones. Yo hago A, se cumple B. Yo hago A, se cumple B. Y así sucesivamente se va renovando si es de tracto sucesivo o es de una sola vez. Sin embargo, en los contratos de adhesión se da una cierta, cuando se analizan las cláusulas, se debe de analizar que lo que se pactó no genere desproporcionadamente una desigualdad en la contratación. ¿Por qué? Porque la idea es que estén igualados. Voy a hacer un símil, aunque no es, digamos, del todo parecido, pero es como funciona, por ejemplo, en el derecho laboral. ¿Por qué existe el principio de tutelaridad? Porque este principio de tutelaridad equilibra la relación entre el patrón y el trabajador. Entonces, si nosotros estamos en una cláusula que no permite la satisfacción de ambas partes en cuanto a la prestación del servicio o el bien adquirido porque una de las partes lo perjudica abiertamente, esa es una cláusula abusiva. Eso es como cuando estamos también en una relación personal o en una relación particular en el que no nos encontramos en igualdad de condiciones, ¿sí? Eh, Pasa muchas veces en relaciones particulares donde uno dice, pues, esa persona
es abusiva. ¿Por qué? Porque menoscaba uno de los derechos o varios derechos de la otra parte, porque el trato es desigual y ese trato desigual no se justifica. Por ejemplo, la Constitución dice que se deben de, en el artículo 4 establece el derecho de igualdad. Y el derecho de igualdad, si lo leemos en la Constitución, pues se refiere a que todos debemos de ser tratados de la misma manera. Sin embargo, hay situaciones en las que se justifica que no nos traten a todos de la misma manera. De ahí nace un análisis interpretativo que hizo la Corte o explicativo que hizo el Tribunal Constitucional que refiere que hay que tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. Inicialmente podría ser que no se da a entender eso que el Tribunal Constitucional consideró. Pero lo que quiere decir es, ustedes que están en igualdad de circunstancias, los voy a tratar de la misma manera. Y ustedes que no están en igualdad de circunstancias, los tengo que tratar de diferente manera. Por ejemplo, pasa que en algún momento, pues, a, las, a los grupos minoritarios se les debe dar una protección especial. Por ejemplo, a las personas con alguna situación de discapacidad, pues es necesario proveerles ciertos insumos adicionales para que ellos puedan alcanzar el disfrute o el goce de ciertos derechos. Por ejemplo, sin ir tan lejos, si alguno tendrá algún familiar con alguna discapacidad física, eh, pues a veces es bien difícil que una persona que se traslada en silla de ruedas pueda moverse libremente en ciertos ambientes. A veces no tenemos aceras, a veces los edificios, y voy a hablar quizás más de la administración pública, porque el Estado es el primer garante de los derechos fundamentales. Algunas instituciones no tienen acceso, por ejemplo, para rampas, para que las personas con silla de ruedas puedan ingresar. A veces las personas tienen que subir a un segundo nivel y no hay elevador para que ellos lo puedan utilizar y por ahí no pueden acceder al segundo nivel. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Porque parte del derecho de igualdad de la contratación, que la creación del servicio o la venta de un bien o la adquisición de un bien o la eh, cualquier relación mercantil debe estar aparejada en cierta forma en donde la prestación sea equivalente a lo que se refiere. Entonces, la obligación tiene que estar lo más parejo al derecho. Claro está que, por ejemplo, yo puedo decir, miren, 100 quetzales y les voy a dar 1 gigabyte o 100 minutos de llamadas y 100 mensajes de texto. Ok, eso es lo que me ofrecen. Y si no quiero yo eso, puedo subir a 200. Pero a lo que voy es, va a estar equilibrada la oportunidad de que yo estoy adquiriendo un servicio bajo una contraprestación que se me va a realizar. Por favor, si esto no queda muy claro, me levantan la mano e intento explicarlo de mejor forma. Pero las cláusulas abusivas, el análisis se va a centrar en que perjudican abiertamente a una de las partes ante una desigualdad no justificada. Y entonces esa desigualdad no justificada podría generar una cláusula abusiva. Quizás voy a intentar, sin detalles y sin entrar en profundidad, pero el servicio que prestan los parqueos. A veces leemos, usted se estaciona bajo su riesgo. Pero entonces, ¿será que esa es una cláusula abusiva? Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que, por ejemplo, me estén prestando el servicio de parqueo y puede ser que sea gratuito. Entonces, ¿será que en esa condición sí se justifica que no se hagan responsables? Pero ¿será que cuando lo pago, será que sí se justifica eh,
que sea, que no se aplique la cláusula, ahí estamos en una condición que podríamos analizar, que es un poquito más clara quizás que aquí decir, mire, eso no tiene garantía. Pasa mucho, por ejemplo, si ustedes han comprado alguna vez en Facebook Market, a veces es evidente que les dicen, mire, yo se lo vendo, pero no tiene devolución. Por ejemplo, en algunas tiendas, por ejemplo, la ropa interior muchas veces no tiene cambio, porque, obviamente, pero esa se justifica en ocasiones por la higiene, por el tipo de prenda que es. Entonces, ahí sí quizá estaría justificada esa distinción en la condición en la que está. Obviamente, ese no es un contrato de adhesión, pero solo les quería marcar un ejemplo del por qué podría ser. César, por favor. Pues ya, buenas noches. Una pregunta Buenas con noches. estos, los aparcamientos, los parqueos, ahí no sería un contrato también o de depósito. Por ejemplo, porque ahí para mí habrían cláusulas abusivas porque no se hacen responsables de los daños que le cause a su vehículo, pero usted está depositando su vehículo en el parqueo. Me da duda la palabra depositar y tendríamos que ir quizás al sentido literal de lo que establece em, el diccionario. Si me permiten, voy a buscar la palabra en el diccionario para que sea un poquito más fácil. Yo considero que me están prestando un servicio, pero vamos a ver si el diccionario quizás nos amplía un poco más o incluso en su momento, como vamos a ver, un contrato de depósito. eh, Según el diccionario, depositar es poner o dejar algo en un lugar seguro. Entregar dinero o objetos de valor a una persona o institución para su cuidado. Según la RAE, cabal es poner bienes u objetos de valor bajo la custodia o guarda de persona física o jurídica que quede en la obligación de responder de ellos cuando se le pida. Entiendo que si me voy al sentido literal de la definición, creo que los vehículos quizás no los ponemos como tal. Y segundo, que no están en custodia ni en guarda de una persona porque no queda obligada a responder. Creo yo que está interesante, César, el que lo hayas planteado de esa manera. Cuando veamos el contrato de depósito, si querés lo analizamos un poquito más a profundidad. No descarto que no podría ser. Creo que las condiciones del diccionario pues también dejan abierta la puerta. Desde mi punto de vista, ahorita sin entrar a analizar el contrato en los parqueos, creo que me están prestando un servicio, pero sería interesante, César, que lo analicemos en su momento cuando veamos el contrato de depósito y podamos llegar a una conclusión. Recordemos que el derecho, la doctrina se crea bajo el análisis, bajo no tener una verdad absoluta e ir desarrollando ciertas formas, porque puede ser que la evolución de los parqueos, pues puede ser un contrato de depósito en el que ellos sí sean garantes de lo que estoy entregando. Creo yo que tal vez en el código, tal vez podríamos ver si encaja en su momento, me da un poco de duda, pero eh, podríamos verlo. Por ejemplo, en el 714 está el depósito mercantil. eh, por ejemplo, nos habla del depósito en almacenes generales en el 717. Por ahí podríamos determinar si encaja en ese tipo de contratos. Pero inicialmente te agradezco mucho la interrogante porque creo que alimenta la discusión. Mailing. Buenas noches, licenciado. Bueno, Con respecto a este tema, hace tiempo recuerdo, bueno, hace mucho tiempo, recuerdo que mis papás hicieron una compraventa, ¿verdad? En un lugar de repuestos.
y ellos habían comprado, de hecho, llantas para motos. Entonces ellos habían Ujú, pedido cierta medida de llantas ujú. y las llegaron a dejar, entregaron las motos, perdón, las llantas de las motos, pero cuando ellos destapan el paquete, en el paquete decía una medida, pero adentro decía otra. Y a ellos nunca, nunca quisieron devolverles ni el dinero ni cambiarle el producto a ninguno a ellos. Entonces me recordaba mucho el caso que usted mencionaba. Sí, y es interesante y creo que a todos nos pueden pasar. Yo les voy a contar que como anécdota un día me compré un par de zapatos, me dieron la caja, yo no revisé los zapatos y uno era de una medida y el otro era de otra medida. Obviamente en este caso, pues cuando yo llegué, sí me los cambiaron por, esa distinción, pero muchas veces cuando uno quiere un tipo de bien de esa naturaleza que adquirieron tu papá, muchas veces no hay condiciones pactadas porque a veces sencillamente se perfecciona el contrato o se hace constar por medio de una, como vimos con antelación, con una póliza, una factura, una orden de compra y a veces las condiciones ahí no están claras. Y eso quizás es lo que más nos permitiría poder reprochar lo sucedido y pues obviamente, como les digo, a veces en muchas ocasiones uno no acciona por quizás el deterioro de lo que va a sufrir en algún proceso, pues a veces uno no lo toma en consideración. Sin embargo, yo siempre he sido creyente eh, de que uno tiene la dicha de poder tener un órgano jurisdiccional constitucionalmente independiente que pueda resolver los planteamientos que nosotros hagamos. Por ahí decía alguien que el abogado le decía al juez, dichoso tú que solo me resuelves si no tienes el problema del cuestionamiento que yo te hago, pero le dice el juez, pero más dichoso tú que me puedes hacer cualquier solicitud y yo la tengo que resolver basado en la ley. Entonces, esa es una, un derecho que quizás el acceso a tribunales muchas veces lo tomamos sin profundidad, pero es una gran oportunidad y así es que se crea la jurisprudencia a través de planteamientos que han hecho profesionales del derecho que creyeron que su planteamiento podía valer la pena. Y eso generó una interpretación tanto constitucional como en la Corte Suprema de Justicia. Y por eso muchas veces vale la pena. Pues aquí ponen una denuncia por estafa, puede ser. Y fíjense que pasa mucho que en los procesos, eh, fíjense que estamos viendo mercantil y rápido nos viene penal una denuncia por estafa. Eh, y por ahí muchas veces hay incidentes de cuestiones prejudiciales donde dicen, no, mire, es que primero dilucide en la vía civil, en la vía laboral, en la vía mercantil, en qué situación se encuentra el derecho para luego poderlo discutir en lo penal. Sin embargo, pasa que muchas veces estamos condicionados a lo penal también, porque a veces es un poco más ágil o efectivo por las consecuencias jurídicas que podría tener en lo penal. Entonces, es interesante que podamos ver estas situaciones porque sí va a pasar muchas veces que yo puedo decir, mire, es que me estafó, por ejemplo. Sí, pero usted firmó el contrato. ¿Es su firma? Sí. Había su consentimiento lo dio sin ninguna obligación o sin ningún vicio. Sí, pero yo no sabía de esa condición. Ok, pero eso entonces no es una estafa, sino lo que hay ahí quizás es que no estaba claro el contrato, entonces tiene que ser interpretado por medio de un juez.
Entonces, podría ser que en ciertas condiciones no sea la vía lo penal, sino que primero haya que discutirlo en lo mercantil o en lo civil o en lo laboral, según corresponda. Pero muchas gracias, Mailing, por el aporte. Juan Carlos, me levantaste la mano también y después voy por Jafet, con Jafet. Ya se me olvidó que le iba a decir, nada, no mentira. ¿Cómo se llama? Hablando de todo esto abusivo, de los contratos abusivos o las cláusulas abusivas más que todo, ¿verdad? Ujú, ujú. Podría entrar en este tema lo que es lo que hablaba el compañero hace un momento de los parqueos, de cuando uno pierde el ticket de parqueo y le cobran hasta 100 quetzales por reponer ese ticket. ¿Sí? Si me le ¿Me preguntan entiendes? así sin mayor análisis, digamos, solo prima facie verlo, eh, creo yo que el cobro del ticket está condicionado o estaba condicionado a la imposibilidad del dueño del parqueo de poder determinar el horario de ingreso y de salida. Bueno, de salida sí, pero el horario de ingreso. Entonces, pues la vez que yo perdí un ticket, pues solo me cobraron los 100 quetzales y con eso pues cubría el tiempo que había estado ahí. Lastimosamente ya había estado media hora, entonces no se justificaba, pero entiendo que si yo no tengo la posibilidad de determinar a qué hora ingresé, entonces eso justifica que yo tenga una cuota para reponer, entre comillas, el ticket, pero en mi idea, lo que se trata de cubrir es un tiempo indeterminado del servicio que se prestó. Por ahí, y desde esa perspectiva, yo no lo vería como una cláusula abusiva. Quizás ahora ustedes me pueden decir, sí, pero es que ahora hay cámaras en todos lados, pueden ver a qué horas entré y a qué horas salí, entonces solo cobraron el servicio. Sí, pero quizás no sé si en todos los parqueos tienen esa posibilidad, puede ser que haya fallado el sistema, entonces ante esas indeterminaciones, ante esas posibilidades de no tener certeza, entiendo yo que lo podrían cobrar justificadamente. Entiendo que yo como usuario no, no está no está relacionado el perder el ticket con pagar 100 quetzales si lo veo desde solo me está reponiendo el ticket. Si desde la perspectiva de yo no tengo precisión de cuándo entró usted, entonces le voy a cobrar 100 quetzales. Por ahí, desde esa perspectiva particular, creo yo que no sería abusiva, pero no sé qué pensás, Juan Carlos. Es que yo, bueno, probablemente nunca he tenido la fortuna de perder un ticket de parqueo, Ujú, pero ¿cómo se llama? Conozco gente que sí han pagado hasta 150 quetzales por un ticket. Entonces, ujú, considero yo que hay o sea, si ellos no se hacen responsables, si a mí me roban, por ejemplo, el radio dentro de su parqueo, ujú. porque yo sí como usuario sí tengo que reponer ese ticket si ahí me lo perdieron. O bueno, si yo lo perdí por X razón o no sé, ¿verdad? O sea, Sí, considero yo de que no está, no hay una, se podría decir, igualdad. puede ser. Sí, Entiendo yo que los parqueos aquí se entienden más como un contrato de uso que de servicio. Es sencillamente, mire, usted puede hacer uso de un parqueo que usted encuentre. Entonces, por ser uso, es que ellos se justifican en que no se hacen responsables. Porque en pero, teoría, por ese uso, ellos no son responsables. Por ejemplo, ustedes están en el parqueo número 1. Lo que ustedes en teoría hagan en ese parqueo no es responsabilidad de ellos porque solo están haciendo el uso. Así entiendo que lo vean, pero pero que yo sé, recuerden que a la hora de ya por pasarlo a la factura, póngale que ellos me entregan mi factura, al final yo lo veo en mi trabajo que aparece como servicio prestado de parqueo, porque ujú, sí, no lo sí. puedo meter entre bien, es un Ujú, servicio. Entonces se ujú. contradice, ¿no? Sí, yo entiendo que lo ven ellos como un contrato de uso de
cierta área, pero obviamente ellos los justifican con un servicio. Por eso es que sería interesante que en algún momento alguien sí demandara esa cláusula. Creo que sí hay, y por ahí quizás para la siguiente clase voy a revisar si encuentro jurisprudencia sobre si el Tribunal Constitucional ya llegó a alguna sentencia relacionada con lo de los parqueos, porque sería interesante que algún pronunciamiento y por ahí. Yo me recuerdo que también vi una tesis en algún momento sobre la cláusula abusiva en los parqueos y era esa cláusula. Entonces, si hay un planteamiento de que la cláusula podría ser abusiva porque al final se está prestando un servicio y ese servicio no está condicionado o no es compatible con el derecho que se está adquiriendo. Entonces, la obligación del que presta el servicio es menor al derecho que yo tengo de hacer el uso. Entonces hay una desigualdad en la contratación. Pero igual si encuentro por ahí la tesis, con gusto se las mando para que la lean, y porque ahí también explica, obviamente muchísimo más a profundidad, lo que es una cláusula abusiva, pero para ilustración nada más. Gracias, Lick. Sí, yo, esa molestia. Hay varias cuestiones ahí porque también está el uso del famoso cepo de parqueo, ¿no? Sí, puede ser que es privado, ¿verdad? Que no es el municipal, sino que es el privado. Entonces sí, que es interesante hasta dónde pueden ellos también limitar también la locomoción. Yo sí tuve un caso de un amigo que era encargado de seguridad de algún centro comercial y me contó en algún momento que sí hubo un problema por el cepo. Incluso llegaron a plantear hasta una exhibición personal relacionada con el cepo, porque aducían que era una detención ilegal lo que estaba sucediendo. Puede ser que sí encaje y puede ser también, podría presentarse un amparo. Obviamente no sé qué tan ágil se resolvería el amparo, pero podría ser un amparo por violación al derecho a la locomoción, aunque es interesante porque estaría en una entidad dentro de un terreno privado, pero siempre es interesante analizar esas posturas para los que están viendo su punto de tesis, pueden ir apuntándolas ahí, tomándolas en consideración para que siempre hay, por ejemplo, César, ¿por qué no encajar punto de tesis? ¿Por qué el servicio del parqueo no se prestan como un contrato de depósito regular o se puede regular un nuevo contrato de depósito? Por ahí tenemos puntos de tesis y sobre todo que creo que mercantil, por ser muy evolutivo, muy ágil, eh, se desarrolla constantemente, por ahí podrían ir saliendo buenos puntos de tesis. Jafet. Se le, un poquito volviendo a la cláusula del caso en cuestión que nos planteó, para que esta cláusula dejara de ser abusiva, lo correcto no sería, por ejemplo, dar la opción de asegurar o no asegurar su pedido. Entonces, claro, con seguro es un precio, sin seguro es un precio. Entonces, el momento de que él tiene la opción de asegurar o no, si no lo asegura, ahí sí ya sería su responsabilidad. Esa es una. La otra es, en el caso esto de los parqueos y del ticket y, y asegurarlo, yo me acuerdo que ya había una iniciativa de ley que se estaba trabajando para presentar al Congreso de hacer obligatorio que los parqueos de los centros comerciales, por ejemplo, tuvieran un seguro por daños a los vehículos, cosas así. Y de los cepos, yo me acuerdo que hubo un caso en un centro comercial también que ya otorgó la Corte de Constitucionalidad de que, o sea, de que en ese caso, o sea, era ilegal ponerse, pues que en mi opinión está correcto. Sí, yo también considero que es incorrecto porque nadie puede limitarme la locomoción ni mi libertad sin una justificación y sobre todo que cuando nosotros ingresamos a los parqueos no se explican el cuándo, cómo y por qué me pueden a mí poner un cepo y eso es lo que permite que en realidad no lo puedan hacer. La falta de quizás de instrucción, la falta de claridad en la contratación.
Creo yo que también hay que tomar en cuenta, Jafet, que el asegurar el producto puede ser que sí sea una opción para que la cláusula no sea abusiva. Sin embargo, yo creo que la forma del caso, eh, sí hay una distinción. Yo creo en lo particular que si yo vendo un producto, yo soy responsable de que ese producto se entregue en las mejores condiciones. Lo que sí puedo decir yo es, por ejemplo, yo como vendedor, yo le voy a vender el producto. Si en el transporte llega en malas condiciones, entonces ahí, si por el transporte es que se averió, yo ahí le puedo ofrecer un seguro, por ejemplo. Entonces, o si por el transporte llega incompleto, yo le ofrezco un seguro. ¿Y qué puedo hacer yo entonces? Yo creo que sí soy responsable del producto que va a salir de mi bodega. Si al salir de mi bodega funciona, yo ya no soy responsable. Sin embargo, si yo en el transporte que lo presenta a alguien más, por ejemplo, que presta el servicio a alguien más, y ahí se presenta alguna avería, por ahí podría yo ofrecer el seguro para que si ahí en el transporte se llega a dañar, pues que yo pueda reponer el producto. Y si se dan cuenta en el artículo 697, pues están regulados esos contratos. En la venta libre a bordo, ¿qué significa? La cosa objeto del contrato deberá entregarse a bordo del buque o vehículo que vaya a transportarlo en el lugar y tiempo convenidos. Pero hasta ahí soy responsable. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, mire, yo soy responsable si el producto cuando llega, si yo presto quizás todo el servicio, transporte y entrega, puede ser que entonces yo sí siga siendo responsable. Pero, por ejemplo, si ustedes mandan a pedir algo y pasa, por ejemplo, McDonald's, ¿qué pasa con McDonald's o cualquier empresa de comida rápida, para no decir un nombre específico? ¿Qué pasaría si me entregan a mí, por ejemplo, un alimento que no es conforme yo lo pedí? Muchas veces las empresas de servicio de comida puede que sean responsables, o por ejemplo, mire, yo pedí que una de 3 piezas y solo me vino uno, muchas veces se hacen responsable. Entonces, aquí yo creo que la condición abusiva dejaría de ser abusiva si se condiciona en mi bodega, tiene que salir bien el producto. Y yo le voy a mandar un video de que está bien. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Mailing, que allí me parece que la empresa sí era responsable porque eran estaba entregando un producto que ni siquiera pactaron en la entrega. Entonces, por ahí, Jafet, podría ser que sí, en la forma en la que se redacte futuramente la cláusula, pueda condicionar si es abusiva o no es abusiva, pero ofrecer un seguro también podría ser una opción muy válida. Quizás recarga un poco a la parte compradora, pero también garantiza que lo entregado va a ser funcional y va a ir en las mejores condiciones. José Manuel. Sí, yo me quedé pensando y haciendo una analogía, ¿verdad? Acerca de, por ejemplo, esos espacios de los parqueos, si realmente no es un contrato de depósito, ¿verdad? O si es una prestación de servicio, creo que ahí es la disyuntiva o la duda de cómo tratar el caso. Porque si es un contrato de depósito, realmente lo que nos están dando es el servicio del espacio, ¿verdad? Y no nos quitan la llave, sino nosotros cargamos la llave. Entonces, hacerse cargo, por ejemplo, de robo, es como que yo alquilara una casa, entraran a robar esa casa, yo tuviera que pagar como dueño de la casa lo que se robaron. O la prestación del servicio, que sí debería de ser bajo vigilancia de ellos, ¿verdad? Pero entonces, por eso viene lo caro de los parqueos, pero esa es mi reflexión. Y pues obviamente la cláusula de exoneración de responsabilidades en parqueos es una cláusula, sí es una cláusula abusiva, ¿verdad? Porque pues al final ellos violan a la ley de protección del consumidor y de usuarios.
en donde indica que no pueden poner ese rótulo de no nos hacemos responsables, ¿verdad? Pues ellos están prestando ese servicio, pero ese es el dilema, saber qué tipo de contrato es el que se está realizando, si es de depósito o de una prestación de servicio, ¿verdad? Sí, interesante. Y obviamente, dependiendo la, al sujeto procesal que estemos asesorando, voy a decir sujeto procesal porque estamos tal vez entrando a una fase de llevarlo a juicio el asunto, vamos a ver la figura que más le convenga a una de las partes. Quizás de este de ley que mencionaba Jafet, y todos creo que hemos tenido alguna experiencia parecida. Pero alimentando ese análisis, puede ser un punto de tesis, referir que el contrato de parqueo no es un contrato de servicios, sino puede ser un contrato de depósitos si lo entendemos y damos unas características obvias. Pero es interesante. Eh, Les voy a dejar dos preguntas para que las tengan ahí presentes y con eso iniciaríamos la clase del día jueves. Una es, ¿debe permitirse a Maxi Repuestos ampararse en un formulario que no fue negociado? Y dos, ¿qué rol juega la protección al contratante débil en las relaciones mercantiles? Entonces es importante que se tome siempre en cuenta esas dos preguntitas para la siguiente clase y quizás pues podemos seguir fomentando la discusión de eso. Las diapositivas se las subo en el class, creo que no me recuerdo si ya subí alguna, pero si no, voy a intentar que esta semana se suban las dos que ya hemos visto. Si a alguien le surgen dudas, por favor, tráigalas para la siguiente clase y la vemos al inicio. Si alguien logró encontrar algo interesante sobre lo que estamos viendo, siempre es bienvenido los aportes, las vivencias, y si no, mando las presentaciones también al chat de WhatsApp para que las puedan tener todos. Si alguien tiene aportes, incluso documentos, pues siempre son bienvenidos y muchas gracias y ya no hay más preguntas. Licenciado, buenas noches, disculpe. Licenciado, Buenas noches. No sé quién me está hablando, perdón. Marcela, Lorena, no. Ah, Lorena, ajá. disculpe, el Classroom, no sé si usted, porque como solo un Classroom hay, pero en el Classroom no me acepta el código que usted envió. Creo que Entonces, porque ya llegamos al límite, pero de verdad que con Sofi vamos a hacer uno extra, pero déjenme esta semana y si no con gusto en el WhatsApp creo que es un poquito más fácil para todos el tener las presentaciones, entonces yo con gusto de esa manera se las podría facilitar en lo que arreglamos lo del Classroom. ¿Vieron? ok, gracias, Muy bien, Lick. Muchas gracias. Feliz noche.
Un gusto, Gracias, que Lic. descanse. Buenas noches, Lic, gracias. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lic.